Hermanos y amigos, le doy a nuestro Dios por este gran privilegio que me da de poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Hoy en esta tarde, amados hermanos, quiero compartir con cada uno de ustedes el mensaje de esta linda y hermosa tarde. Así es que, si ya estamos listos, amados hermanos, les invito, hermanos, que vayamos alistando nuestra Biblia para poder estudiar, para poder aprender de lo que nuestro gran maestro de maestros nos va a enseñar hoy en esta tarde. Y el maestro de maestros es nada más ni menos que nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. El tema de esta tarde, amados y fiel oyentes, hermanos y amigos, es el siguiente. Dice así: vosotros sois la sal de la tierra. Imagínense, hermano, cómo es que nos compara nuestro Señor, que dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y de acuerdo a lo dicho, hermanos, yo les invito en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, que vayamos a los evangelios. En Mateo capítulo 5, en el verso 13 al 16. Mateo capítulo 5, del verso 13 al 16, dice ahí la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué se salará? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ahollada por los hombres. Vosotros sois la sal del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Sin lugar a duda, hermanos y amigos, Jesús fue el amo en enseñar las ilustraciones, en las parábolas. Parece ser su forma que esa era la favorita en sus enseñanzas. En sus ilustraciones, hermanos, él usaba cosas comunes y bien conocidas para enseñar una verdad espiritual. Una de esas ilustraciones es la sal de la tierra. Cada persona en el mundo conoce bien la sal. Durante el tiempo del Nuevo Testamento, la sal era más cara de lo que puede ser ahora. Durante ese tiempo, a mucha gente se le pagaba con sal por su trabajo. De ahí es que viene la palabra salario. Habiendo el Señor usado la sal para descubrir a lo que lo había de seguir. Es buena idea estudiar las diferencias o las diferentes características de la sal y hacer una aplicación espiritual a todo esto. Y hoy en este momento, hermanos y amigos, vamos a tocar el primer punto. Y dice así el primer punto: la sal tiene el poder de perseverar. La forma común de perseverar o de preservar la comida durante los días de Jesús era por medio de untar sal al pescado, carnes y otros productos
que fuesen fáciles de echarse a perder. Y en esta ocasión vamos a poder meditar en lo que es este punto, la preservativos y refrigeración. Son medios muy recientes en comparación. Así que la ilustración, hermanos, que los seguidores del Señor, siendo sal, fue la ilustración perfecta. Lo que los discípulos entendieron es que lo que es la sal para comida es lo que todo cristiano debe de ser para las demás personas. En otras palabras, amados hermanos, somos una fuerza que salva y preserva al mundo. El mundo está perdido en pecado. Nosotros somos los que debemos de llevar el mensaje salvador del Evangelio a ellos. Podemos honestamente decir que nuestro país está lleno en la dirección correcta. Tenemos el problema con los matrimonios homosexuales, tratando de ser legalizados en este país o en nuestro país. Nuestro país es el productor de la pornografía más grande en la historia del mundo. Y en este país están tratando de legalizar todo esto. Tenemos quizás más fiestas usadas como excusa para tomar licor que cualquier otro país del mundo. ¿Es esto el sueño americano? ¿Es esto lo que nosotros veníamos a buscar a este gran país? ¿Es esto lo que estamos orgullosamente haciendo? Note lo que dice la palabra de Dios en Proverbios. Proverbios capítulo 14, del verso 34. Dice así: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Amos 9:8, note lo que dice: he aquí los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra. Mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Con esto, hermanos, vemos la gran necesidad de ser la sal de la tierra, que no solo necesita esta nación, sino que lo necesita el mundo entero. Pero necesitamos comenzar hoy, tal y como dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 33, en el verso 33, verso 12. Vayamos ahí, amados hermanos, en Salmos capítulo 33, en el verso 12. Y vamos a darle lectura en el capítulo 33. Dice así la palabra de Dios: bienaventurada la gente de que Jehová es su Dios, el pueblo a quien escogió por heredad para sí. Palabra de Dios. Ahora usted podrá decir: ¿qué tanta diferencia puede hacer unos cuantos cristianos
para cambiar al mundo. Abraham quería saber qué tanto un puñado de personas podrían hacer la diferencia. Y Dios lo dijo. Dios lo dijo en su palabra claramente. En Génesis capítulo 18, en el verso 20 al 32. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruiré también al justo con el impío? Quizás hayan 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondiendo Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no lo destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaran allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallaran allí 20, no la destruiré, respondiendo por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10, no la destruiré, respondió por amor a los 10. Palabra de Dios. Ahora usted puede pensar la gran diferencia de lo que Dios estaba tratando con aquella gente. Si usted cree que un puñado de cristianos no puede hacer mucha diferencia, piénselo 2 veces. Solo tiene que hacer su parte. Debe de hacer contacto muy cercano entre la sal y la carne para que le ayude. Si usted pone la sal solo a unos cuantos centímetros de la carne, no le servirá absolutamente de nada. Así es que, mis estimados, amados hermanos, la sal es muy importante para poder sazonar la carne. Imagínense, la sal se irrita. Este es el segundo punto. La sal irrita. Si la sal entra en contacto con una cortada o algún tipo de herida, irrita y arde. Pero recuerden, la sal no hizo la herida, solamente enfatizó el hecho de que la herida
se encontraba ahí. Si la palabra de Dios no irrita, entonces quiere decir que no está trabajando en nuestras vidas. Note lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4 en el verso 2. Hebreos capítulo 4 verso 2. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Palabra de Dios. Si alguien nos dice algo que nos irrite, quizás sea tiempo de mirar detalladamente nuestra vida y hacer los cambios que estén en acorde con la verdad. Como cristianos, de la forma en que vivimos y lo que enseñamos a veces irrita a muchos. Pero ¿qué es lo que quiere decir si no tenemos ningún tipo de reacción por parte de aquellos que andan en el mundo? Nota lo que dice Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 5 en el verso 12 dice la palabra de Dios: Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo capítulo 5 en el verso 11 y 12 dice así. Ahora sí, vamos al 5 y al verso 11 y el 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros. Mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Palabra de Dios. ¿Cuál es el resultado, hermanos y amigos, de ser la sal de la tierra que debemos ser cada uno de nosotros como cristianos? Los seguidores de Cristo hubiesen sido perseguidos si ellos no hubieran sido la fuerza irritadora de la sociedad en aquel tiempo. Pero tengan en mente, hermanos y amigos, que los cristianos no son la verdadera causa de la irritación, tal como la sal. El que irrita a los vecinos y amigos y seres queridos es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que es como una espada que corta. Solamente enfatizamos que un día Cristo va a volver y que necesitamos estar preparados. Cristianos solamente enfatizan el hecho de que un cambio es requerido para nuestra vida eterna. Es interesante ver que Jesús no dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Es interesante ver que Jesús no dijo, vosotros sois el azúcar, miel o el dulce de la tierra. Muchas personas les hubiera encantado que fuese eso lo que Él dijo. Hoy en día mucha gente solamente quiere enfatizar el amor. Muchos quieren solamente escuchar acerca del Dios de amor, que muchas de las páginas de la Biblia habla acerca de ello. Desafortunadamente se olvidan que Dios también es un Dios de justicia, un Dios que castiga y castigará a aquellos que rehúsen escuchar y obedecer sus advertencias.
Note lo que dice Romanos capítulo 11 del verso 19 al 22. Dice así la palabra de Dios, Romanos 11, 19 al 22. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para ver yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te absorbezcas, sino teme, porque Dios no perdonó a las ramas naturales. Así tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Para mucha gente, hermanos y amigos, el cristianismo consiste solamente de azúcar. No existe ninguna duda. Necesitamos de predicar el amor de Cristo, pero enfatizar amor solamente todo el tiempo no es la manera de Cristo. Jesús nunca enfatizó solamente el azúcar. Note lo que dice Mateo 23, 25 al 33. Mateo capítulo 23. Verso 25 al 33 dice así la palabra de Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera es la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los montes, los monumentos de los justos? Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestro Padre, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generaciones de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Palabra de Dios. Así es que para mucha gente les gusta escuchar lo que es solo y solamente el amor de Dios y de su Hijo amado. Jesús nunca enfatizó solamente que se debiera de predicar el amor. Este tipo de predicación, por desgracia, no es tolerada por muchos que se dicen ser seguidores de Cristo hoy en día. La sal en verdad irrita. En ocasiones necesitamos ser así, de enérgicos, cuando confrontando el error, la verdad duele, pero salva. Juan el Bautista no era un predicador endulzado. Él habló en contra de un matrimonio pecaminoso que al final le costó su cabeza. Imagínense, hermanos. ¿Está usted preparado para enfrentarse a esos puntos que se enfrentaron aquellos hombres de nuestro Señor Jesucristo? Por predicar el evangelio genuino, perdieron hasta su vida, pero hoy están en un mejor lugar.
Note lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 14, en el verso 3 al 4. Mateo 14, 3 y 4. Dice así la palabra de Dios: porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodía, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Esteban le dijo a aquellos inicuos judíos que ellos eran igual que sus padres, quienes mataron a los profetas. Esteban entendió que había ocasiones en que se debía de ser la sal que irrita. Pero ¿qué tal usted, hermano y amigo? ¿Está usted siendo la sal de la tierra? El apóstol Pablo era una fueraza irritante. Por donde quiera que iba el apóstol Pablo predicaba con fuerza y denuedo el mensaje de salvación. ¿Qué tal usted? Tercer punto es el siguiente: la sal crea sed. ¿Ha comido tal vez usted algo que esté un poco salado y le va a dar deseo de tomar y tomar más agua? El comer comidas con que tengan mucha sal causa sed. Cristianos, por la manera en que viven y lo que enseñan, deben de causar en otras personas el querer obedecer a Dios. Deben causar en otras personas el querer ser libres del pecado. Debe de causar en otras personas el querer ser parte de la familia de Dios. Debe de causar en otras personas el querer tener paz mental. Debe de causar en otras personas el tener la esperanza de la vida después de la tumba. Esta es una de las cosas buenas, el creer y el crear hambre y sed por Dios. Pues nadie se quedará con hambre o sed. Todos vamos a comer. Nota lo que dice la palabra de Dios en Mateo 5:6. Mateo 5:6. Capítulo 5 del verso 6 dice así la palabra de Dios: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Palabra de Dios. Isaías 55 del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Isaías capítulo 55, 1 y 3. A todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid a comprar y comed. Venid a comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma. Con grosura, inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. La misericordia firmes a David. Palabra de Dios. Amigos y hermanos, ¿están siendo ustedes la sal de la tierra? ¿Creando sed en aquellos que se encuentran en el desierto del pecado? Pregúntese, hágase esa pregunta en este momento. ¿Estoy siendo yo sal de la tierra? Para poder llevarles el agua de vida a aquellos que están sedientos del pecado. Cuarto punto. La sal tiene el poder de dar sabor. Muchas comidas saben desabridas sin sal. Así que se extraña la sal cuando no está en dicha comida.
pero la sal puede ser su sabor diferente. Cosas que pueden causar esto: los elementos, humedad, impurezas. La sal del tiempos del antiguo, estando impura, podía perder su sabor fácilmente y no se almacenaba correctamente. Note lo que dice Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, el verso 34 a 35, dice así la palabra de Dios: Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Si para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. Palabra de Dios. Y en otro pasaje encontramos también lo que es en Marcos capítulo 9, en el verso 49 al 50. Note lo que dice ahí la palabra de Cristo. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Nos manda en este momento a que usted y yo tenemos que ser sal de la tierra, para poder sazonar al mundo, para poderle dar de beber al mundo sediento que está perdido en el pecado. La sal insípida es aquellos que ya no tienen sabor. El Señor dice que todos, como sal, seremos sazonados. Debemos de tener sal dentro de nosotros. Nuestro hablar diario debe de ser sazonado con sal. Existen muchas formas por las cuales cristianos pueden perder su sabor. Qué triste, hermanos y amigos, que existen muchas formas por las cuales cristianos pueden perder su sabor por ser contaminados por el mundo. Santiago capítulo 1, verso 23 al 27. Note lo que dice ahí la palabra de Dios. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que se mira atentamente en la perfecta ley, la ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Palabra de Dios. Note lo que dice Judas 22-23. Judas 22 y 23. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. La situación es seria, hermanos. ¿Ha perdido usted su sabor? ¿A volverse tibio? ¿Rebajado? El cristiano no tiene que participar en cosas o ocasiones pecaminosas. Solamente no tiene que tener ese fuego por el Señor. En la parábola de las 10 vírgenes leemos
que todas en cierto punto tenían sus lámparas encendidas. Y vamos a leer, hermanos, la parábola de las 10 vírgenes para que nos demos cuenta cómo es que debemos de ser tanto usted como yo. Dice Mateo 25, verso 1 al verso 13. Dice así la palabra de Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibirlo al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas, y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor. Ahí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Palabra de Dios. Imagínense, hermanos, ¿pero qué pasó con las otras 5? ¿Dejaron que sus lámparas se quedaran sin aceite? Lámpara estaba en sus manos, pero de nada les servía, porque no tenían combustible o no tenían aceite. ¿Tiene usted sal en sus manos que no sirve de nada? Usted es la sal de la tierra, pero si usted se vuelve insípida, ¿para qué más puede servir? Hermanos y amigos, yo les animo hoy en este momento, no pierda la visión, no permita que usted pierda la sal, no permita que usted se quede sin aceite o sin combustible. Si no está entendiendo esta ilustración, el quedarse sin aceite es alejarse de Dios. El quedarse sin sal es alejarse también de Dios. Y yo concluyo con esto, para terminar. Lo que el mundo necesita hoy en día es sal. Sal pura. Dejen que la gente verdaderamente vea que usted vive por Cristo. Mantengámonos firmes por la verdad y la justicia de Dios, estando sinceramente preocupados por la influencia que tengamos sobre de otros y lo que les enseñamos, siempre haciendo lo más posible de que seamos la sal de la tierra, porque usted y yo, como cristianos, debemos de ser la sal de la tierra, para poder sazonar al mundo que está perdido, lleno de pecado. Usted recuerda la historia de aquel hombre, del profeta Jonás, que Dios le dijo que fuera a predicar su palabra a aquel lugar llamado Nínive. Y este profeta rehusó de ir a cierto lugar, porque Dios le dijo, porque la maldad ha subido contra él. Así es que no sea usted como Jonás, no sea usted que la sal ya no le es para usted en su vida el sazón que usted debe de tener. No se quede sin combustible, no se quede sin predicar la palabra de nuestro Dios. Así es que usted ha sido llamado para predicar el mensaje de salvación, pero tiene que predicarlo así como se encuentra en la palabra de Dios,
Esteban, Pedro, Pablo, Silas, y la mayoría de ellos predicaron el mensaje de salvación sin tartamudear, sin temblar. Y así lo tiene que hacer usted y este servidor para ser la sal de la tierra. Dios quiere que usted y yo seamos luz. Dios quiere que usted y yo seamos sal. Así es que, mis estimados hermanos y amigos, no perdamos la visión que tenemos para poder ser sal de la tierra. Que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Ha sido para mí un gran honor poderles compartir la palabra de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús.